La distracción se refiere a la acción de desviar la atención de una cosa a otra, a menudo para evitar enfrentarse a una atención de un tema que podría ser incómodo o controvertido. En el ámbito político, esto puede involucrar el uso de ciertos eventos, declaraciones o acciones para desviar la atención pública de cuestiones más importantes o críticas. Un ejemplo claro de la distracción en el ámbito político podría ser el líder político que, en lugar de abordar un escándalo de corrupción dentro de su administración, decide distraer sobre un tema controvertido como cambio en política migratoria, al centrar la atención de un nuevo tema. Esto podría estar intentando minimizar el impacto y el escándalo de mantener su posición en el poder. De esta manera, la atención pública se desplaza de un asunto urgente a otro, que aunque es relevante, no necesariamente es tan grave. La gradualidad es una estrategia de manipulación masiva que sirve para introducir medidas que usualmente la gente no aceptaría. Consiste en aplicarla poco a poco de tal manera que resulten prácticamente imperceptibles. Por ejemplo, cuando se anuncia que le subirán el precio a la gasolina y quizás sea de días o semanas, la gente empieza a llenar sus tanques. Es aquí cuando la estrategia hace su trabajo y de manipulación y la gente compra la gasolina por montón. Diferir. Esta manera de manipulación nos muestra la manera en que se imponen unas medidas impopulares y sumamente dolorosas, pero que necesarias para nuestro bien común. Un ejemplo de ello es la reforma liberal, que más bien debería llamarse contrarreforma. Esta se debe a imponer reglas como bajos de salario o evitar mucho gasto de servicios públicos para en un futuro lograr tener mucho más empleo. La manera en que nos manipula es siendo de que vemos la necesidad de buscar un empleo más, pero para esto tenemos que sacrificarnos. Después de todo, el público siempre está pensando en que en un futuro todo va a mejorar. Infantilizar al público. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonaciones particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o una deficiencia mental. Cuanto más se intenta buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestibilidad, ella tendrá como cierta probabilidad a una respuesta o reacción, también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Un ejemplo es un anuncio de refresco con una voz infantil que dice: dale un sabor y siente la magia. Es un tono simplista para hacer que los adultos actúen sin pensar críticamente como si fueran niños. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para usar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente en el sentido crítico de los individuos. Un ejemplo corto sería una campaña política que utiliza imágenes de familias felices y frases como protejamos lo que más amamos para justificar medidas controvertidas, evitando argumentos racionales o datos concretos sobre esas políticas. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y esclavitud. Un ejemplo sería limitar el acceso a la educación tecnológica avanzada en escuelas públicas mientras se ofrecen instituciones privadas, creando una brecha de conocimiento que perpetúa la desigualdad. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de sus propias desgracias, por causa de la insuficiencia de su inteligencia o de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa de lo que genera un estado depresivo en los cuyos efectos de la inhibición de sus acciones. Y sin acciones no hay revolución. Un ejemplo de reforzar la autoculpabilidad sería decirle a alguien que está desempleado: si realmente te esforzasen en encontrar un trabajo, otro lo logrará. ¿Por qué no tú? Esto hace que las personas se culpen a sí mismos por su situación, ignorando
ignorando factores externos como la desigualdad y la lleve a sentirse incapaz de lo que frena sus acciones y la desmotiva para cambiar.